En una noche que debería estar llena de risas y dulces, un oscuro secreto se ocultó en un caramelo. Este es el caso de Timothy O'Brien, un niño de 8 años que se convirtió en la víctima de una de las festividades más espeluznantes de la historia, Halloween. Hoy exploraremos los escalofriantes detalles de cómo un simple dulce se convirtió en el vehículo de una tragedia, revelando la oscura traición de un padre conocido como Candyman. Prepárense para sumergirse en un relato que no solo sacudió a una comunidad, sino que dejó una marca indeleble en la celebración de Halloween en los Estados Unidos. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos oyentes. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta meternos en temas un poco más oscuros y bueno, hoy vamos a hablar de un caso que conmocionó a Estados Unidos en la noche de Halloween de 1974. Ah, sí, un caso terrible y escalofriante, la verdad. La víctima fue un niño de 8 años, Timothy O'Brien, que murió después de una noche de truco o trato en Houston. Lo que en principio parecía un caso de caramelos envenenados se convirtió en algo mucho más siniestro. Exacto, porque claro, todo el mundo pensaba que había sido algún desalmado envenenando caramelos al azar. Claro, como las leyendas urbanas que siempre se contaban. Sí, pero la verdad es mucho más retorcida. A ver, pongámonos en situación. Es Halloween, noche de emoción para los niños. Timothy sale con su familia a pedir caramelos, regresa a casa y bueno, aquí ocurre la tragedia. Sí, su padre Ronald le da un caramelo de estos de Pixie Sticks. Un tubo de caramelo con polvo ácido dentro. Eso es. Y al poco tiempo, Timothy empieza a encontrarse fatal vómitos, un dolor terrible. Y fallece camino del hospital. Una auténtica tragedia. Claro, y en ese momento, con el pánico, la idea de un asesino al azar envenenando caramelos aterrorizó a todo el país. Claro, imagínate el miedo de los padres. Totalmente, pero la investigación dio un giro inesperado. Porque descubrieron que no se trataba de un acto aleatorio, sino de un plan ideado por el propio padre de Timothy, Ronald O'Brien. Ronald. Padre. Sí, Ronald, al que la prensa apodó rápidamente el hombre de los caramelos. Es que no me lo puedo creer, ¿cómo es posible? Pues las pruebas forenses demostraron que el Pixie Sticks estaba relleno de cianuro. Cianuro. Sí. Y al investigar un poco más la vida de Ronald, descubrieron que había contratado varias pólizas de seguro de vida para sus hijos. Pólizas que le reportarían una buena suma de dinero en caso de muerte. Exacto, una cantidad considerable que por lo visto necesitaba para salir de algunos apuros económicos. O sea, que este hombre sacrificó a su propio hijo por dinero. Uf, eso parece. Y no solo eso, durante los interrogatorios, Ronald se contradijo en varias ocasiones. Cambiando su coartada una y otra vez. Sí, las pruebas eran abrumadoras. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Es un caso que te deja de piedra, la verdad, no solo por la crueldad del acto en sí, sino por la sangre fría con la que lo planeó todo. Sí, y en una noche que se supone que es de ilusión y alegría para los niños. Claro, se supone que es una fiesta familiar y divertida. Es que este caso nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más insospechados. Incluso en el corazón de un padre. Exacto. Este caso conmocionó a la sociedad no solo por la tragedia en sí, sino porque obligó a la gente a cuestionar la seguridad de una tradición tan arraigada como Halloween. Claro, mucha gente dejó de ver Halloween con los mismos ojos. Sí, y además nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo Ronald O'Brien pensar que se saldría con la suya en Halloween? Es que parece increíble, ¿no? Creería que en medio de la locura de la noche nadie sospecharía de él. Es difícil de comprender, tal vez la ambición le cegó por completo. Lo que sí sabemos es que este caso dejó una profunda huella en la sociedad. Y nos recuerda que a veces los monstruos no se esconden debajo de la cama, Sino que caminen entre nosotros. Una frase escalofriante pero cierta. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una última reflexión. ¿Crees que este caso cambió para siempre la forma en que celebramos Halloween? ¿Nos volvimos más desconfiados o seguimos aferrándonos a la magia de esta noche tan especial? Yo creo que un poco de las dos cosas. Sí, yo también creo que hay que ser precavidos, pero sin dejar de disfrutar de la fiesta. Eso es al final, Halloween es una noche para pasarlo bien. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. $35 después, los recuerdos del famoso asesinato de Candyman en Halloween siguen vívidos. Se podría pensar que la ira de Mike Hinton se había calmado en las 3 décadas y media transcurridas desde que, siendo un joven fiscal adjunto del condado de Harris, fue asignado para procesar a Ronald Clark O'Brien,
el padre acusado de envenenar los dulces de Halloween de su propio hijo. O que, en los 25 años transcurridos desde que O'Bryan fue ejecutado por el estado de Texas, Hinton preferiría dejar que el pasado se disolviera en recuerdos que se alejaban, aunque estarías equivocado. Nunca me canso de hablar de ese miserable hijo de puta, dijo Hinton, hoy abogado en ejercicio privado en Houston. Desde convenció al jurado de que O'Bryan asesinó deliberadamente a Timothy, de 8 años, colocando Pixie Sticks con cianuro en sus caramelos de Halloween, la claridad de los recuerdos de Hinton no se ha desvanecido, sino que se han aclarado. Recuerda pequeños detalles del caso, dijo, tal como fue anoche. Por ejemplo, cuando en una sala casi vacía durante el juicio, O'Bryan, más tarde apodado el Candyman, se volvió hacia él y le ofreció un Tootsie Roll. Y cómo, la noche de la ejecución de O'Bryan, el 31 de marzo de 1984, Hinton regresó a su hogar de la infancia en Amarillo, tomó un bote en un lago y levantó una cerveza Miller en una celebración silenciosa mientras flotaba en la oscuridad. Si pulsa el interruptor adecuado, las imágenes vívidas seguirán desfilando ante los ojos de Hinton, en particular cuando llega el final de octubre. Ve el cuerpo delgado del niño muerto en la mesa de autopsias. Tan joven, dijo con voz entrecortada, tan joven. Hinton no es el único que se siente atormentado por el recuerdo del crimen que asustó a generaciones de personas que pedían dulces en Halloween. Tom Campbell era un joven reportero de noticias de una estación de televisión de Houston cuando le asignaron cubrir el juicio de O'Bryan. Hoy, como presentador de una estación de televisión en Augusta, Georgia, no ha tenido mejor suerte a la hora de dejar atrás sus recuerdos. Hasta el día de hoy no celebro Halloween, dijo. Todos los años, cuando la luz del día se desvanece el último día de octubre, apaga la luz del porche de su casa y se niega a abrir la puerta. Este año, cuando comience la fiesta anual de la estación, se escabullirá, como siempre. No puedo hacer esto, se repetirá. Las repercusiones de la historia real del horror de Halloween han tocado a millones de personas más, aunque hoy en día muchas personas tal vez no se den cuenta. En 1979, cuando Ronald O'Bryan apeló su sentencia de muerte, Clyde DeWitt representó al gobierno. El abogado de O'Bryan fue Marvin Teague, quien 2 años más tarde sería nombrado juez del Tribunal de Apelaciones Penales del Estado. Teague murió en 1991, pero DeWitt recuerda vívidamente la declaración inicial del defensor. Como usted sabe, comenzó Teague, mi cliente fue condenado por matar a Halloween. DeWitt, que ahora es abogado en Los Ángeles, recordó que presionar para que se condenara a muerte a O'Bryan se complicó por sus antecedentes penales, o más precisamente, por la falta de ellos. Este tipo nunca había tenido nada más que una multa de estacionamiento en su vida, dijo. Entonces, ¿cómo respaldaban las pruebas que no era capaz de rehabilitarse? Sin embargo, la mayoría de quienes conocieron los detalles de las acciones de O'Bryan coincidieron en que su única transgresión fue más que suficiente para merecer el castigo máximo. Tengo sentimientos encontrados sobre la pena de muerte, dijo DeWitt. Pero si esto no justifica la pena de muerte, entonces nunca habrá un caso que lo haga. No puedo pensar en un crimen más reprobable. Los hechos que sucedieron aquella noche, hace 35 años, descritos posteriormente en documentos judiciales y relatos periodísticos, parecían sencillos, aunque espantosos. Después de una cena con amigos, Ronald O'Bryan, todavía vestido con la bata blanca de óptico que usaba en el trabajo, y su vecino Jim Bates salieron a pasar la tarde pidiendo dulces. Estaba lloviendo. Con ellos estaban 3 niños, un niño de Bates y los 2 hijos de O'Bryan, Timothy y Elizabeth, de 5 años. En una de las casas que visitaron, nadie abrió la puerta. Mientras los niños corrían hacia la siguiente casa, Ronald O'Bryan se quedó atrás. Cuando alcanzó al grupo, sostenía varios Pixie Sticks gigantes, pajitas de papel de colores rellenas de edulcorante en polvo. Deben tener vecinos ricos, le dijo a Bates. Le dio una a cada uno de los niños. De regreso a casa, Timothy pidió comer algunos de sus dulces antes de acostarse. Eligió el Pixie Sticks. Cuando tuvo problemas para verter el polvo en su boca, su padre hizo rodar la pajita entre sus palmas para aflojarla. Después de verter el dulce en su boca, Timothy se quejó de que sabía amargo. O'Bryan le dio un poco de Kool-Aid para quitarle el sabor. Timothy empezó a vomitar casi inmediatamente. En cuestión de minutos estaba convulsionando. Su padre llamó a una ambulancia.
Bill Lanier llevaba menos de un año como detective del Departamento de Policía de Pasadena cuando se ocupó del caso O'Brien. Era su primera investigación de asesinato. Lanier, que ahora está jubilado y vive en Luisiana, recuerda el caso con gran claridad desde su llegada al hospital. Timothy estaba muerto al llegar, por lo que Lanier se puso a entrevistar a los miembros de la familia O'Brien. Ronald O'Brien, que 2 semanas antes había celebrado su 30 cumpleaños, era un tipo corpulento, pero hablaba con suavidad, casi de forma femenina. Tenía una mirada de perro abatido, recordó el detective. No lloraba ni berreaba ni nada, pero no había ninguna razón para creer que estuviera involucrado. Lanier y otros detectives de Pasadena se desplegaron rápidamente y recuperaron otros 4 Pixie Sticks. Uno estaba en la mano de un niño que se había quedado dormido después de no poder abrir la pajita, que estaba agrapada. Otros fueron recuperados de los niños Bates y de la hermana de Timothy, que tampoco los habían comido. Las pruebas de laboratorio mostraron que los 5 centímetros superiores de cada pajita estaban llenos de una dosis letal de cianuro. Durante los días siguientes, la policía intentó localizar la casa donde O'Brien había recibido los caramelos envenenados. Los recuerdos de O'Brien eran extrañamente imprecisos. Al principio decía, no sé en qué casa está, y luego, no sé en qué calle, dijo Lanier. Pero solo pedían dulces en 2 calles. Luego dijo que no vio a la persona. Lo único que pude ver fue un brazo. Después de caminar metódicamente por el vecindario varias veces con los policías, O'Brien finalmente los dirigió hacia una casa. Su dueño era un hombre llamado Courtney Melvin, quien, según O'Brien, fue la persona que le dio el caramelo mortal. Mala elección, Ronald C. O'Brien, dijo Hinton en una entrevista reciente. Resultó que Melvin no había llegado a casa hasta casi las 11 de la noche del día de Halloween. El tipo tenía una coartada sólida, dijo Lanier. Era un trabajador por turnos, un supervisor del aeropuerto Hobby. Tenía más de 200 personas que podían dar fe de él. Mientras tanto, los detectives estaban descubriendo más información inquietante sobre O'Brien. Había vendido recientemente la casa de la familia para cubrir deudas crecientes y todavía debía dinero a numerosos acreedores. También había comprado una póliza de seguro de vida de $20,000 para cada uno de sus hijos un mes antes, además de las pólizas que había adquirido para ellos el enero anterior. Halloween cayó un jueves. El viernes a las 9 de la mañana, apenas horas después de la muerte de su hijo, Ronald había llamado para preguntar sobre el cobro de las pólizas. Cuantas más preguntas hacía la policía, más sospechas recaían sobre O'Brien. El verano anterior, había llamado a un conocido que trabajaba para una empresa química y le había hecho preguntas sobre el cianuro, incluyendo qué constituía una dosis mortal para un ser humano. Justo antes de Halloween, había entrado en una tienda de productos químicos de Houston y había preguntado si podía comprar un poco de veneno, pero se fue después de enterarse de que el paquete más pequeño disponible pesaba 5 libras. Incluso después de que lo confrontaran con la creciente evidencia en su contra, O'Brien nunca confesó, dijo Lanier. Estuvo cerca. Lo llevé al límite. Un interrogatorio normalmente pasa por etapas. Primero está la negación. Luego se puede ver al sujeto darse por vencido. Con O'Brien vi esa renuncia. Habíamos estado en la sala de entrevistas por un rato y él se encorvó y comenzó a asentir con la cabeza, como si estuviera de acuerdo conmigo. Le dije, ahora es el momento de que me lo digas. Y asintió un poco más, así que esperé un par de minutos. Cuando no dijo nada le dije, Ronald, cuéntame. Y él dijo, ¿decirte qué? Y el momento había pasado. Nunca llegó. La policía tampoco identificó nunca dónde había comprado O'Brien el cianuro, y durante el juicio, O'Brien sostuvo que su único hijo había sido envenenado por un monstruo anónimo. Pero el jurado tardó menos de una hora en declararlo culpable. Su apelación inicial fue denegada en 1979. Los jueces señalaron que O'Brien no solo mató a su hijo por dinero, sino que también pretendía cometer otros asesinatos para conseguirlo. Cuando distribuyó intencionadamente los 4 Pixie Sticks envenenados adicionales entre los otros niños, el resultado probable y previsible de sus actos era causarles la muerte también. La horrible muerte de Timothy O'Brien resultó ser un crimen singular, la única muerte por envenenamiento deliberado en Halloween jamás documentada, dijo Joel Best, profesor de Sociología y Justicia Penal
en la Universidad de Delaware, que ha estudiado supuestos casos de envenenamiento por dulces el 31 de octubre y denuncias de intentos de dañar a los niños que pedían dulces. Sin embargo, agregó, el caso tuvo una especie de efecto de cámara de eco. Durante décadas habían circulado rumores no comprobados de que extraños gastaban bromas mortales a niños en Halloween, y O'Brien probablemente calculó que servirían como tapadera para su crimen, dijo Best. Y aunque el envenenamiento de Timothy no fue ni aleatorio ni anónimo, la publicidad resultante confirmó las inquietudes de los padres sobre el peligro de los extraños. En los días posteriores a la muerte de Timothy O'Brien, la policía midió ese miedo en enormes pilas de dulces. La gente estaba muerta de miedo, recuerda Lanier. Hicimos correr la voz. Si tenían algún dulce sospechoso o algo que les pareciera extraño, nos lo trajeran. Terminamos con una habitación llena de dulces. La gente no salió a pedir dulces por aquí durante años. Fue sorprendente la difusión que tuvo el juicio, dijo Hinton. Había periodistas de Londres y Alemania, de todas partes. Incluso hoy en día se sigue hablando de ello. Creo que cambió la historia de Halloween. La esposa de O'Brien, Danen, sostuvo firmemente que no sabía nada de los planes de su marido. Se divorció de O'Brien poco después de testificar en su contra en el tribunal. Más tarde se volvió a casar y todavía vive en la zona de Pasadena. La hermana menor de Timothy, que ahora tiene 40 años, ha logrado dejar atrás el incidente y formar una familia, dijo Hinton. Los abogados de Ronald O'Brien intentaron salvarle la vida hasta el último momento, pero sus apelaciones fracasaron. El ex oculista aceptó donar sus ojos para la investigación y el trasplante de cataratas. Después de una última comida a base de un bistec bien hecho y una tarta de crema de Boston, a O'Brien le inyectaron un cóctel letal de drogas que se consideraba más humano que la electrocución o el gas cianuro. Fue declarado muerto a las 12:48 m. Cuando la noticia de la muerte de O'Brien llegó a un grupo de observadores que se habían reunido para la ocasión afuera de la prisión de Huntsville, vitorearon y gritaron, «¡Truco o trato!».